Bueno, vamos a empezar con esta plática que trata sobre la educación cristiana. Eh, por ahí nos confirman si se ve la pantalla, ¿nos podrían confirmar, por favor? Sí, sí se ve, padre. Ok, muy bien. Entonces vamos a comenzar con lo que es esta plática, que va a tratar, pues son varios temas, ¿verdad? Pero en sí vamos a exponer los fundamentos de la pedagogía católica y exponer qué es la pedagogía católica. También cómo dar una clase y más que cómo dar una clase, cómo enseñar en general, porque la didáctica es el arte de enseñar. Entonces, eh, esto no solamente aplica para profesores en un aula, para catequistas, que va especialmente dirigido a catequistas y a maestros de nuestras escuelas parroquiales, pero también aplica para los papás, para todo formador en el ejercicio cotidiano, porque la didáctica es un arte, el arte de enseñar. Y vamos a exponer algunos principios de Santo Tomás de Aquino. Y finalmente, ciertos retos que tenemos hoy en día y que vamos a poner sobre la mesa y a eh, dar algunos intentos de solución, ¿verdad? Bueno, vamos a ver en cuanto a, estos son los tres temas, como ya lo decíamos. Entonces, primero que nada, tenemos que decir algo, y es que no hay escuelas católicas. Son raras verdaderamente las escuelas católicas, eh, porque no basta con que pongamos un crucifijo ahí, ¿verdad? Ni dar una clase de religión que se le llama valores, ¿verdad? Para que la SEP no vaya a decir nada. Fíjense a qué grado ha llegado la persecución en nuestros días, que prácticamente no hay escuelas católicas, ¿verdad? Y las pocas que más o menos pretenden serlo aún dentro del modernismo, pues les da miedo enseñar religión, ¿verdad? Entonces, son raras realmente las escuelas católicas. Y pues una escuela católica no la haría eh, poner un crucifijo, que ya sería mucho y que ni siquiera eso se hace, ¿verdad? No basta con llamar católica a una escuela para que lo sea de verdad, porque muchas veces así se dice, no, pues lo llevo a un colegio católico, una escuela católica. Bueno, ¿qué entiendes por escuela católica, por colegio católico? Eh, Porque miren, así como el hierro compenetrado por el fuego se transforma, así es una escuela católica, tiene que estar impregnada de la religión, de sus buenos eh, virtudes, de los ejemplos de los santos, de la doctrina de la iglesia hasta el fondo, ¿verdad? Porque miren, eh, tiene que ser el nombre, o sea, designarse así como católica, que los maestros sean católicos realmente, que el método, los métodos, las técnicas que se empleen ahí sean católicos, que el ambiente sea católico, que el fin sea formar almas para el cielo, y esto constituye la sustancia de una escuela católica, ¿verdad? Y entonces, ¿cuántas de nuestras aulas, verdad? O de nuestras casas, de nuestras mesas de cocina, cumplen con esa condición? Pues realmente muy pocas, ¿no? A veces de católicos nada más tenemos el día domingo y el nombre, no más. Y eso pues provoca que eh, eh, no haya escuelas católicas. Entonces, no hay una educación verdaderamente católica y por lo tanto desconocemos lo que es la pedagogía católica. Eh, Bueno, entonces entremos al primer punto, después de este preámbulo, eh, que la pedagogía católica nos enseña en primer lugar que el maestro católico vale ante todo por lo que es, no por lo que hace. Miren, eh, hoy en día se multiplican los métodos y que el método Montessori, que este método, que el otro método, este, nuevos descubrimientos de la neurología, de la psiquiatría, que están bien, nosotros también los estamos usando, pero miren, la pedagogía católica nos enseña que el maestro hace más con ser él lo que es, y me explico. Antiguamente, los maestros tenían tal como ascendiente, eran tan admirados por sus discípulos, que incluso imitaban hasta su forma de caminar, ¿no? Se lee de un santo padre que lo admiraban tanto los jóvenes que
cojeaba a este Santo Padre y los jóvenes lo imitaban, ¿no? Porque eso hemos aprendido, o eso es la pedagogía católica, nos dice como primer mm, verdad que vamos a obrar según lo que nosotros seamos, ¿verdad? Podemos tener los mejores métodos, las mejores técnicas, pero no vamos a formar para el cielo si no somos santos. Las verdades católicas se enseñan por irradiación, no por imposición. ¿Cuántas veces nos quejamos diciendo, pues es que ya le dije y no me hace caso, es que esto y no me hace caso? ¿Cuántas veces le tengo que decir? Pues las que sean necesarias, pero te está faltando a ti eh, el, el espíritu verdaderamente católico para formar a tus hijos. O sea, la educación no se improvisa, ¿verdad? La educación es como un efecto de un alma buena, de un alma santa. Entonces, un maestro católico va a valer más por lo que es que por lo que hace. Es más, ¿qué pasaría si el día de hoy San José de Calasanz, a quien vamos a celebrar mañana, San Juan Bosco, San Juan Bautista Lasalle, vinieran a una de nuestras escuelas, entre comillas, católicas? Pues no serían contratados porque ellos no estudiaron en ninguna escuela, no tienen títulos académicos, no tienen grandes métodos, simplemente eran santos y querían a sus discípulos. De ahí que San Juan Bosco dijo aquella frase tan célebre, ¿verdad? No basta que ames a los niños, necesitas que ellos se den cuenta que los amas, que los quieres. Entonces eso hay que dejarlo por sentado. Y entonces la pedagogía católica tiene tres pilares sobre los cuales descansa, es decir, la pedagogía es la ciencia que estudia el proceso de aprendizaje y los métodos de enseñanza. Proceso de aprendizaje, es decir, cómo funciona el intelecto y la voluntad humanas para aprender un buen hábito, para conocer la verdad. Eso estudia la pedagogía. Y entonces fue la escuela, la iglesia quien la creó, ¿no? Fue la iglesia quien específicamente se dedicó a estudiar esta ciencia. Eh, y entonces vemos que después de ella, pues le siguieron muchísimas más, eh, muchísimos pedagogos y ya surgió diferentes escuelas, diferentes métodos. Y entonces se fue diluyendo lo que era la pedagogía original. Entonces la pedagogía católica nos dice que en ese proceso de aprendizaje y en los métodos de enseñanza hay tres elementos que eh, debemos de tener en cuenta. Primero, el pecado original, porque aquí a veces nos engañamos. Primero, o nos desesperamos o nos engañamos. Los maestros nos desesperamos porque decimos, pues es que es muy inconstante el niño, ya le dije una y otra vez. Bueno, es que tiene una herida, tiene el pecado original, por eso se le bautizó, pero las consecuencias del pecado original no se borran. Entonces, eso hay que tenerlo presente para no desesperarnos. Y los papás que creen que sus hijos son perfectos, pues no, resulta que tienen el pecado original. Que si la maestra te está diciendo que tu hijo, ¿verdad? Eh, es inquieto, que tal o cual cosa no le está haciendo, que pelea con sus compañeros, pues trata de hacerle caso, ¿verdad? Trata de hacerle caso porque alguna razón tendrá. Miren, curiosamente, cuando se le habla a los papás porque alguno de sus hijos tiene algún problema, no, pues que mi hijo no es así. Pero si tu hijo tiene problemas en la escuela, en el catecismo, con sus primos y todos te dicen lo mismo, es terquedad del papá el no reconocer que su hijo tiene el pecado original. Entonces, esta enseñanza dogmática nos debe de dar paciencia para educar al niño. Eso, de aquí parte la pedagogía católica, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de las pedagogías modernas parten de Rousseau, quien dice que el niño es bueno por antonomasia. No, es cierto, los niños son inocentes, es decir, no han cometido el mal, pero están inclinados al mal por el pecado original. Eso lo debemos de tener muy bien presente. Eh, el segundo lugar, hay que tener presente que pues el escenario no es catastrófico. Ciertamente está inclinado al mal, pero tenemos el auxilio de la gracia. Y entonces, con
el auxilio de los sacramentos, es fácil sacar al alumno de las consecuencias del pecado original. En tercer lugar está la comunión de los santos, ¿verdad? Porque maestro y alumno son miembros de un mismo cuerpo y entonces el maestro va a ver a su alumno pues como un alma necesitada a quien hay que instruir. Eso es lo que nos enseña la pedagogía católica. Entonces, insistamos o expliquemos qué es el pecado original. Eh, Nuestros niños son ignorantes, ¿verdad? Pero propiamente no es ignorante el alumno, tiene una herida. Esta herida eh, la venimos heredando como consecuencia del pecado original. Y es tal cual una herida. Imaginemos que nos abrimos la mano, que nos raspamos, que nos cortamos. Y entonces esa herida nos va a doler, si no la curamos se va a infectar, nos va a provocar una enfermedad y nos va a limitar pues para las actividades que tengamos mientras esa herida cicatriza y se cura. Lo mismo pasa en el alma. Quedó herida el entendimiento, la voluntad y los apetitos, comúnmente conocidos como emociones. Entonces el entendimiento quedó oscurecido, nos cuesta trabajo conocer la verdad. Tenemos que esforzarnos, leer y estudiar una y otra vez. La voluntad está inclinada al mal, de tal forma que para el niño es más fácil decir una mentira que decir la verdad. En tercer lugar, los apetitos son rebeldes, ¿verdad? Ya decía San Pablo en Romanos 7:9, 7:19, perdón, no hago no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Y lo mismo que nos pasa a nosotros le pasa a nuestros alumnos. Tienen el pecado original que nos impide, ¿verdad? Conocer la verdad, practicar el bien y mantener los apetitos bajo la razón. Entonces, eh, hay que tener bien presente esto. Esto siempre lo tuvo presente la iglesia para educar, para corregir, para enseñar, ¿no? Y entonces, por eso fallan todas las escuelas que no son católicas, porque no tienen presente lo que es el pecado original. Fallan los papás que no tienen presente que su hijo está inclinado al mal. Ojo, no es malo, está inclinado al mal. Es más fácil que cometa el mal a que cometa el bien. Y entonces la escuela católica va a diseñar toda su estructura, toda su armazón para enseñarle al niño la verdad, el bien y la mortificación, porque estas tres heridas en el entendimiento, en la voluntad y en los apetitos se curan con tres remedios: la verdad para el entendimiento, el bien para la voluntad y la mortificación de los apetitos, ¿verdad? Entonces, esto es el primer pilar de la educación católica. El segundo pilar es el auxilio de la gracia y pues bueno, el maestro por antonomasia es el señor obispo, somos los sacerdotes. ¿Por qué? Porque solo a nosotros Dios, Cristo, Dios nos dio el permiso y el mandamiento de enseñar por toda la tierra. Pero el maestro también puede administrar la gracia, tiene que eh, acercar a sus alumnos a la frecuencia de los sacramentos. En primer lugar, con el ejemplo, no solamente con de palabra. Y entonces aquí sucede como cuando hay un eh, con tres semejanzas lo podemos entender: el del pincel, el del canal o cauce y el del maestro. Bueno, ya entendemos lo que es el maestro. El pincel, ¿verdad? Que utiliza el pintor para pintar, la fuente que encausa el agua para llegar a algún lugar. Entonces el pincel, el canal, el maestro son precisamente esos cauces, canales, caminos, cables que conectan al alumno con Cristo en este caso, por medio de los sacramentos que nos da la gracia. Entonces el niño no solamente aprende lo que le decimos, aprende sobre todo de lo que nosotros somos, si nosotros somos buenos, si nosotros somos pacientes, si nosotros somos humildes, si nosotros somos mortificados, ¿verdad? De ahí van a aprender nuestros alumnos. Por eso a veces nos frustramos tanto de que nuestros alumnos no aprenden ciertas cosas, sobre todo la práctica del bien. Pero cómo lo van a aprender si nosotros no lo hacemos? No les damos ese ejemplo. Entonces tenemos que acercarlos a las fuentes de la gracia. El tercer pilar es la comunión de los santos. No es una metáfora, es la realidad, ¿verdad? Todos estamos unidos en Cristo nuestro Señor.
Y entonces, imaginemos una planta de uva, una vid, ¿verdad? La savia, que es como el alimento, no espera a que la dejen pasar para llegar a las hojas y a las uvas y alimentarlas, ¿no? Ella sube con la fuerza que le da el tronco. Pues lo mismo sucede aquí, maestros y alumnos estamos unidos en Cristo. Y si nosotros rezamos por nuestros alumnos, hacemos lo mejor por ellos, pues vamos a realmente obrar en ellos. En este caso, el tronco es Cristo nuestro Señor, ¿verdad? Él es el que nos va a comunicar la gracia. Él mismo lo dijo, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Entonces, miren, imaginemos dos catequistas, dos maestros, dos papás, uno con diapositivas impecables, videos, dinámicas de grupo, cuestionarios bien hechos, en fin, todo a los ojos del mundo, perfectos, ¿verdad? Eh, y otro catequista, otro maestro que pues llega nada más con una hoja y un lápiz y se pone a mirar a sus alumnos y tranquilamente les dice: Anoche pedí a Dios, a la Santísima Trinidad, que me ayudara a explicar bien esto, porque a mí también me cuesta entenderlo y da la explicación. ¿Cuál dejará más huella en los alumnos? Pues ya lo sabemos, el que preparó su clase de rodillas, el que le pidió a Dios, el que se esforzó, el que se humilló, ¿verdad? Entonces, aquí es donde entendemos realmente qué es la pedagogía católica. Es unirnos a Cristo para ser como canales que toman de Dios para dárselo a los niños. Por eso decimos que toda escuela que no es católica está destinada al fracaso, ¿verdad? A los ojos del mundo podrá triunfar. Sus alumnos saldrán con inglés, con francés, matemáticas, español a la perfección. Sí, pero pues nuestro Señor ya lo dijo. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? El hombre fue creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y por medio de esto salvar su alma. Matemáticas, gramática, historia, ciencias deben ordenarse a este fin. El maestro católico no forma primariamente ciudadanos productivos, forma almas. Y esto es lo que muchas veces se pierde de vista en las escuelas paganas, ¿verdad? En las escuelas que no son católicas. ¿Por qué? Pues porque no tienen estos fundamentos de la pedagogía católica, ¿verdad? Estos tres dogmas, el dogma del pecado original, el dogma de la necesidad de la gracia y el dogma de la comunión de los santos. Y por lo tanto, cualquier maestro que no tenga en cuenta esto, pues fracasó como maestro. No le ayudó a sus alumnos a alcanzar su salvación. La pregunta que de verdad importa es: ¿para qué estoy enseñando yo? O sea, toda clase se debe preparar, pero más que preparar en cuanto al método y el contenido, siempre es: ¿para qué lo voy a dar? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cuál es mi fin? ¿Qué pretendo? ¿Qué quiero hacer? Porque de esta pregunta depende todo mi obrar como maestro. De aquí se sigue lo segundo, ahora sí lo más práctico, ¿no? Esto es como el fundamento teórico. Todo maestro debe santificarse primero para santificar después. Debe acercar a sus alumnos a los sacramentos. Debe de llenarse de Cristo para llevarlo a sus alumnos. Pero viene el segundo punto y es que ¿cómo se da una clase o cómo se enseña? Más que dar una clase, ¿cómo se enseña? Porque enseña el maestro que prepara su clase en una escuela y la da para que el niño aprenda geografía, español o matemáticas. Enseña también el papá que, aprovechando la curiosidad de su hijo, le enseña a poner un foco, a poner un contacto, a poner un apagador, un interruptor. Enseña también el maestro a su aprendiz en el taller de mecánica a cambiar el aceite. Enseña también la mamá que le pasa la receta de cocina a su hija. Entonces, ¿cómo se enseña? Porque a veces nos frustramos cuando preparamos una clase, cuando vamos a dar una plática, ¿no? Y esto es eminentemente tomista. Todo esto se saca de Santo Tomás de Aquino en diversas obras que él tiene, pero específicamente una en un tratado que se llama De Veritate, donde él trata de la verdad y cómo el hombre llega a conocerla. Eh, Esto es sencillo.
Enseñar es el arte sencillo de llevar de lo conocido a lo desconocido, cuidando cada palabra, y vamos a explicarlo por partes. Primero, tengamos presente que el maestro obra sobre el médico, obra como el médico sobre el enfermo. El médico administra, según la naturaleza del cuerpo, lo que necesita para sanarse. Y el maestro va a administrar a la razón, para que pueda conocer. Enseñar es un acto de humildad, como dice Santo Tomás, porque es rebajarnos al niño para entenderlo y ver cómo su cabecita puede comprender lo que yo le quiero enseñar. Y entonces aquí es donde entra el proceso, es de llevarte lo conocido a lo desconocido. Eh, lo conocido, lo confuso, lo sencillo, ¿verdad? Y luego hacer que la razón del niño trabaje para que llegue a lo desconocido. En este proceso, ¿verdad? Es como aprender a caminar. Primero se gatea sobre el piso firme, ¿verdad? Después se sostiene ya un poquito agarrándose del mueble y ya después que ha practicado mucho, puede el alumno caminar sin ningún problema. Entonces, nadie enseña a caminar empujando al niño, ¿verdad? Ni modo que agarremos al niño y órale, ponte a caminar. No, pues no. Entonces, tenemos que guiarlo. La enseñanza es un proceso donde guiamos al camino y decíamos que vamos de lo conocido a lo desconocido. Por ejemplo, yo le quiero enseñar a un niño el misterio de la Santísima Trinidad, que Dios es uno en esencia y trino en personas. Pero el niño no sabe ni qué es trino, no sabe qué es uno, no sabe qué es esencia, no sabe qué es persona. ¿Qué voy a hacer yo? Lo que hizo San Patricio. No les explicó las palabras en primer lugar. Les tomó un trébol y les dijo, miren, ustedes ven el trébol tiene tres hojas y sigue siendo un trébol. Bueno, pues así es Dios. En Dios hay tres personas, como en el trébol hay tres hojas, eh, y es uno en esencia. Entonces, esto es lo que San Patricio aplicó y de ahí todos los santos, ¿verdad? Por ejemplo, le queremos enseñar a los niños el misterio de la Sagrada Eucaristía, pues no van a entender de entrada que podamos comer a Cristo. Entonces les vamos a explicar cómo ellos comen pan y que el pan los llena, pues el alma tiene vida como el cuerpo tiene vida y necesita un alimento, y ese alimento es la Sagrada Eucaristía. Es un proceso continuo, ¿verdad? Y entonces debo de partir de lo que el alumno ya tiene, de lo que el alumno conoce, ¿verdad? Por ejemplo, a niños de campo, no les voy a poner ejemplos citadinos, no les voy a hablar de un tren, no les voy a hablar de un autobús, porque pues ellos no lo ven todos los días. Ellos qué ven, pues ven vacas, ven ganado, ven siembra, ven árboles, ¿verdad? De ahí que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué parábolas utilizaba? Cosas que los judíos veían ordinariamente. Pues este es el fundamento de cómo enseñar, llevar, guiar al alumno de lo conocido a lo desconocido. Aquí se puede caer en un error. Yo puedo planear muy bien y ponerme a hablar, pero no. Tenemos que guiar al alumno, ¿verdad? Por eso, mientras más personalizada sea la educación, es mejor. Y tener algo presente que sobre todo en la enseñanza de la religión, hay palabras nuevas, hay palabras extrañas, difíciles incluso de pronunciar. Y entonces, ¿qué hay que hacer con esas palabras? Hacer que el niño la repita y que el niño se escuche diciéndola y nosotros escuchar lo que la dice y explicarle. Por ejemplo, a ver, di Trinidad, Trinidad. Vuelve a decirlo, Trinidad, Trinidad. Trinidad quiere decir que hay tres cosas, que hay tres cosas y repetírselo una y otra vez, ¿verdad? Para no dar por sentado que el niño, porque nos dijo que sí, ya lo aprendió. No. Tenemos nosotros que verificar que lo haya aprendido y entonces hay que preguntarle, ¿verdad? Porque muchas veces la imprecisión del vocabulario es donde empieza el problema, ¿verdad? Que no le damos al niño, ¿verdad? Las, eh, las palabras o no se las explicamos lo suficiente para que el niño pueda aprender. Entonces ahí es donde empieza la grieta. En los cimientos, pues no, no le enseñé al niño las palabras, nunca entendió.
realmente lo que yo quería decir. Entonces aquí también hay otra cosa. A veces coartamos la ignorancia, la curiosidad, perdón, de los niños, ¿verdad? Todo niño tiene por naturaleza la inclinación a aprender y por eso preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si nosotros al niño le decimos, no estés preguntando eso, cállate. No, pues el niño nunca va a preguntar. No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. ¿Por qué? Porque pues siempre hay dudas, ¿verdad? Siempre va a haber dudas y entonces pues tenemos que estar ahí como maestros. Ese es nuestro trabajo, estar ahí para guiar al niño, para que aprenda, ¿verdad? Porque pues si no, pues ¿para qué somos maestros, ¿verdad? Entonces no tenemos que coartar la curiosidad del niño, tenemos que aprovecharla, sobre todo quienes hacen homeschool, tienen que aprovechar la curiosidad del niño. Ciertamente tendrán un programa, conocimientos que le quieran enseñar al niño, ¿verdad? Pero tienen que aprovecharse de la curiosidad, del momento, de la ocasión, hay que aprovecharla, ¿no? Aquí es como el mercader, como el comerciante. Ciertamente tiene sus tianguis, tiene sus puestos, sabe dónde va a vender, pero si por el camino se le atraviesa a alguien, pues no va a decir, no, pues no puedo enseñar, o no puedo vender porque no es mi tienda. No, aprovecha y vende, ¿verdad? Pues lo mismo pasa aquí. La curiosidad no es mala, la curiosidad la tenemos que educar. El problema es que reprimimos la curiosidad del niño y en la adolescencia, cuando el niño quiere, digamos, quiere desarrollar o preguntar, pues lo va a hacer en cosas malas. Él va a pensar que preguntar es malo, que no lo debe de hacer y lo va a preguntar a quienes no les debe preguntar. Entonces, toda duda es legítima, ¿verdad? Vemos que nuestro Señor cuando habla con Nicodemo, dejó que Nicodemo expusiera sus dudas, porque eso hace el maestro, responder las dudas de su alumno. Eso hace el padre, responder las dudas de su hijo. Y no hay preguntas tontas, repetimos, pues. Bueno, pasemos ahora a esbozar brevemente tres retos, tres problemas con los que nos estamos topando hoy en día, ¿verdad? El primero es la sobreestimulación del niño, ¿verdad? Que realmente está atrofiando las potencias cognitivas para ir paso a paso, porque el niño en un video de 15 segundos, pues ya recibió estímulos que antiguamente nosotros recibíamos después de 10 minutos. Ciertamente los psicólogos, los psiquiatras están advirtiendo ya sobre el riesgo, ¿verdad? En Suecia quitaron las pantallas de las escuelas, en España están queriendo retrasar la exposición de los niños a las pantallas, ¿verdad? Eh, pero nosotros debemos de tener presente que también nos está estorbando a nosotros, porque eh, nosotros tenemos, pues nos estamos enfrentando a que el niño ya no puede conocer por eh, precisamente por la sobreestimulación de las pantallas, ¿verdad? En segundo lugar, se ignora el pecado original, como decíamos arriba. Padres de buena fe que, como si bastara con no reprimir al niño para que, o sea, como que piensan que su hijo es bueno y déjalo es un niño, déjalo es un niño. Pues sí, es un niño inclinado al mal y tú no estás encauzando sus potencias y el niño se está echando a perder por tu culpa, ¿verdad? Entonces, eh, desconocemos esto. Tercero, tenemos una cultura hostil al cristianismo y en muchos ambientes se presenta la virtud o se presenta como virtud con lo que la fe nos dice que es un desorden, por ejemplo, la ambición. No es que debes de tener grandes ambiciones y tener y más y más y más. No, hay que tener lo necesario, pero no hay que ser ambiciosos, ¿verdad? Es un vicio la ambición. Entonces, esto lo debemos de tener presente. Y por último, pues que hay grupos de poder interesados en que la ignorancia se mantenga. ¿Por qué? Porque un pueblo ignorante es fácilmente manejable. Y entonces a estos cuatro problemas, que son una realidad, sobre todo la sobreestimulación, ¿verdad? De los niños, eh, la respuesta no es un método más, porque pues aquí no vamos a exponer un método. Es más, no pretendemos ni siquiera
crearlo, tenerlo, porque no es lo que se necesita, ¿verdad? ¿Qué es lo que se necesita? Anestesiar, vacunar, cuidar, proteger a nuestros hijos de estos tres graves males. Primero, cuanto nuestros niños tengan más sobreestimulación, pues debe de haber un maestro que les enseñe el arte de guardar silencio, ¿verdad? Eh, es normal que los niños se aburran, de hecho es bueno. Hoy en día creemos o pensamos que el aburrimiento es malo. Y si no, pues está Prime Video, está Netflix, está Disney, está Apple TV, en fin. La industria del entretenimiento, fíjense, no lo ocultan. Es la industria del entretenimiento. Ellos ganan dinero mientras más estemos entretenidos. Pero ¿qué pasa? Que después de estar agotados por trabajo necesitamos estar un poquito aburridos para poder pensar, para poder eh, dar tiempo a que nuestras facultades se regeneren, a que podamos aprender. De hecho, fíjense, cómo pues todo el día estamos sobreestimulados, teléfonos, pantallas, trabajo, esto, lo otro. Justo cuando ya nos queremos acostar a dormir, empieza, ay, voy a hacer esto mañana, y esto y aquello, porque por fin tenemos silencio y entonces es cuando la imaginación, cuando la inventiva se empieza a expansionar y empieza a querer más cosas. Entonces, debemos procurar positivamente el aburrimiento, el silencio, ¿verdad? ¿Por qué hacemos retiros en silencio? Pues para que el alma pueda pensar, ¿verdad? Cuanto más se ignora el pecado original, más falta hace un maestro que sí lo conozca y que reprima, que corrija, que castigue, porque el niño necesita ser orientado. Eh, y pues cuanto más hostil sea la sociedad, pues más tenemos que hacer lo posible por rescatar, por cuidar la pedagogía católica. Se cuenta que cuando cae el Imperio Romano, los bárbaros empezaron a tomar control de toda Europa y entonces, ¿qué hizo? Lo hizo San Benito con sus monjes, se fueron a los monasterios, se pusieron a cobrar, a copiar los manuscritos, toda la cultura de la antigüedad, y así se rescató. Pues parece que eso tenemos que hacer hoy en día, ¿no? Porque hoy en día nadie lee, ¿verdad? Un video de 5 minutos es larguísimo, ¿verdad? Nadie tiene la paciencia de verlo, eh, porque estamos sobreestimulados, ¿verdad? Entonces no es una lista de dificultades que nos van a superar, ¿no? Son retos que tenemos hoy en día y tenemos que educar desde casa, desde abajo, ¿verdad? Eso es como, como ejercicio final, pues yo les dejaría como estas tres preguntas, ¿no? Antes de empezar, ¿por qué lo hago? ¿Verdad? Porque desde lo que soy, desde soy un maestro católico, ¿qué pretendo hacer? ¿Verdad? Segundo, tomar algo que el niño ya conoce y llevarlo con paciencia a lo que no sabe y cuidar como si fuera oro cada palabra nueva. O sea, hoy en día hemos perdido mucho el léxico. De hecho, cuando se planea un sermón, una plática, nuestro trabajo es encontrar qué palabras va a entender la gente, porque el banco de palabras, que eso es un léxico actual, es muy limitado, ¿verdad? Y hay personas que con trabajos tienen un 40% de las palabras que hay en español, y eso la mitad son malas palabras, ¿no? Entonces, híjole, estamos muy mal, pero bueno, pues podemos revertir, se puede revertir esto. No necesitamos más técnica, ¿verdad? Necesitamos primero ser buenos maestros, ser santos maestros. Y pues la petición final sería que Cristo, el único maestro, sea quien enseñe a través de nosotros. Esto es un esbozo nada más. Eh, con el favor de Dios estaremos dando más pláticas, dando seguimiento a estos temas. Así nos lo ha pedido Monseñor Dávila, pues para catequistas, para maestros de escuelas parroquiales y para papás de homeschool. Para estos tres grupos son dirigidas estas pláticas. Esto es como un esbozo, ¿verdad? Ya en siguientes pláticas abordaremos las problemáticas que tocamos al final, cómo revertir el daño por pantalla, ¿verdad? Cómo se corrige. Yo creo que eso nos da pie como para tres pláticas. Y en tercer lugar, la curiosidad, desarrollarla y avivarla, ¿verdad? Eso es todo. Dios les bendiga.